¿Y si el mayor tropiezo de tu vida no fue lo que hiciste, sino lo que dijiste? ¿Y si la herida que aún no sana entró por una palabra que salió antes de tiempo? ¿Y si ese silencio que tanto te incomoda es justo el instrumento que Dios quiere usar para moldearte? ¿Y si te revelara que hay luchas que no se vencen con argumentos, sino con quietud? Que hay instantes en los que la sabiduría no se mide por lo que expresas, sino por lo que decides guardar. Que no siempre el plan divino es hacerte trompeta, a veces quiere forjarte como muro. Lo que estás por escuchar no es para quienes buscan tener siempre la última palabra. Es para quienes han sido heridos por confiar sin medida, por hablar cuando era hora de orar, por responder cuando el alma pedía silencio. En los campos secos del sur de Canaán, donde el viento cortaba como navaja y el sol ardía como juicio, vivía una mujer llamada Azubá. Su nombre, susurrado con respeto entre los ancianos, significaba la dejada. Azubá era sabia, nadie lo negaba. Conocía los dichos antiguos, los cánticos de los pastores, los secretos del monte y el lenguaje de las estrellas. Pero todo lo compartía, todo lo decía, a veces como advertencia, a veces como juicio, y muchas otras por no tolerar el peso del silencio. Desde niña, hablaba más que todos. En los juegos de los huertos de higos, era quien mandaba, quien corregía. Su madre, mujer temerosa de Dios, trató de enseñarle a ser prudente, pero Azubá siempre tenía una respuesta. A los 20, se unió en matrimonio con Anán, joven tejedor de tiendas. Hombre callado, paciente, devoto. Él creyó que, con ternura, lograría aplacar el fuego verbal de su esposa. Pero los primeros años fueron un mar sin tregua. Azubá tenía opinión para todo. No dejaba que Anán terminara una frase, corregía sus palabras, rebatía sus ideas ante otros varones. Una vez, durante la reunión del campamento, lo llamaron para proponer cómo distribuir el agua en plena sequía. Apenas empezó a hablar, Azubá lo interrumpió desde la tienda, corrigiendo su propuesta con voz firme. Pasaron los años. Tuvieron 3 hijos. Azubá los crió con diligencia, enseñándoles a leer el cielo, a reconocer la tierra fértil. Pero también los llenó de palabras. Tantas, que los niños apenas aprendían a pensar por sí mismos. Su hija menor, Yaela, comenzó a tartamudear cuando apenas tenía 7 años. Los ancianos del campamento murmuraban que la niña vivía a la sombra de su madre, como si su voz estuviera atrapada por la presencia dominante de Azubá. Una mañana, llegó al asentamiento un hombre desconocido, con el rostro cubierto de polvo y los ojos brillando como brasas encendidas. No pidió pan ni descanso, solo atención. Su nombre era Zebir, y hablaba como si su voz trajera consigo un eco lejano del cielo. Cuando empezó a hablar en medio de la plaza, todos guardaron silencio. Azubá también se acercó, con los brazos cruzados y un gesto de desdén en la frente. Murmuró entre dientes, mucho alboroto para tan poco contenido. Zebir la miró fijamente, como si ya supiera quién era. Tú eres la que se adelanta al Altísimo, dijo con voz firme. La que responde sin haber orado, la que interrumpe lo que no comprende, punto. Un murmullo se extendió como chispa en rastrojo seco. Azubá empalideció, intentó replicar, pero su voz no salió. Fue como si el viento mismo se llevara sus palabras. Durante 7 días no pudo hablar. Al inicio lo sintió como castigo, luego como un peso injusto, y al final como un descanso. En ese silencio forzado, comenzó a ver lo que antes ignoraba. Escuchó a Yaela tararear mientras tejía. Observó cómo su hijo mayor buscaba a Dios sin guía. Vio a su esposo sonreír con serenidad mientras reparaba una cuerda rota. Sin su voz llenando los espacios, la vida a su alrededor cobró otra luz, más suave, más viva. Al 8º día, Zebir regresó. El Altísimo no cerró tu boca por lo que dijiste. Aquella misma tarde, Azubá recuperó el habla. Pero algo en ella había sido quebrado y rehecho.
Ya no hablaba por impulso, ni corregía con prisa. Aprendió a detenerse, a observar, a orar antes de responder. Su hogar se volvió un remanso. Anán volvió a cantar con los primeros rayos del día. Sus hijos se acercaban con historias y confesiones que antes no se atrevían a decir. ¿Y Yaela? Yaela comenzó a hablar con claridad. Con el paso del tiempo, el nombre de Azubá dejó de ser sinónimo de lengua suelta. Se volvió un símbolo de transformación. Llegaban mujeres jóvenes, madres agotadas, esposas heridas, buscándola no por sus palabras, sino por el silencio sabio que emanaba de su mirada tranquila. Sentada en su silla de madera, Azubá respondía con serenidad y pocas frases. Porque había aprendido que a veces, el susurro de Dios solo puede oírse cuando el alma aprende a callar. No se esforzaba en convencer a quien no quería escuchar. Él sabía que la boca no fue hecha para impresionar, sino para edificar. Y cuando hablaba, el infierno temblaba, las cadenas caían, los corazones se quebraban. Tú también puedes llegar ahí. Pero antes debes aceptar que hay veces en que hablar no es obedecer, es interrumpir. Como le ocurrió a Azubá, que pensó que sus palabras ayudaban, cuando en realidad sofocaban. Como tantas madres, esposos, hijas, que quieren proteger a los suyos, pero no ven que a veces hablar de más puede herir más que callar. Porque el exceso de consejos puede convertirse en control, y querer tener siempre la razón puede romper más vínculos que cualquier error. Hoy Dios no te está pidiendo que te expliques, ni que te justifiques con frases como yo soy así o reviento. No, eso no es carácter, es inmadurez emocional. Fuiste creado para ser guiado, no para reaccionar sin medida. Si alguna vez tus palabras causaron una herida, aunque no fuera tu intención, aún puedes sanar. Aún puedes escribir, pedir perdón, acercarte, reconocer, hablé antes de tiempo y dañé sin querer. Porque las mismas palabras que hieren pueden también ser sanadoras, si pasan por el filtro de la humildad. Y si tú sientes que nadie te escucha, que tu voz no tiene valor, quizá lo que Dios te está pidiendo no es que grites más fuerte, sino que aprendas a guardar silencio. No como señal de cobardía, sino como expresión de madurez. Porque el alma sabia no siempre habla. A veces simplemente, Dios te bendiga,